Lo único que había era hielo y roca, no había líquenes, no había raíces, no había gusanos, no había nada, hielo y rocas. Quisimos comer suela de zapatos y es imponente, no se puede. Quisimos comer cigarrillos, hicimos un té de tabaco porque decía que tenía zanahoria, remolacha y demás y es intomable, no se lo recomiendo a nadie. Comíamos pasta de diente, que era como un sabor que nos daba, pero también la pasta de diente tiene leche de magnesia y eso nos daba diarrea y nos hacía mal. Hasta que al final empezamos a decir, acá nos morimos. Empezamos a pensar, algunos, varios, que la única proteína era esa. La idea me estaba matando. Digo, Daniel, yo creo que acá si no comemos los cuerpos nos vamos a morir todos. Y me quedé esperando a ver qué me decía. Me dice, no, sí, yo también estoy pensando lo mismo. Digo, ¿cómo está? Que sí que no estoy loco. Y es que más de la mitad estaban de acuerdo en que hiciéramos eso. En que cortáramos de un cuerpo. Entonces ahí salí yo con Canessa y Servino atrás mío y cortamos. Con un vidrio. Nos corté un pedazo de cuerpo, lo probamos, le dijimos, bueno, está, hay que animarse. Le contamos a los demás lo que habíamos hecho, eso fue el 8º día. Y le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer ahí que guardábamos 2 chocolates y nada. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como el piloto. Digo que lo peor estaba por llegar porque sencillamente tomar la decisión de la única forma que tenemos de sobrevivir es comiendo la única proteína que tenemos a nuestro alrededor. Estabas hablando de tus amigos, de tus compañeros de clase, con los que habías entrenado la semana anterior, y te estaban diciendo, nos vamos a alimentar con ellos. Era una locura. Pero por otro lado, el hambre brutal que habías tenido durante esos casi 10 días, y nos costó mucho al principio, es decir, estabas venciendo un tabú humano y estabas venciendo un tabú de colegio, de amigos. Estabas rompiendo con todo lo que era algo que se puede decir tradicional en la sociedad. Fue muy difícil porque no teníamos las herramientas, fue muy difícil, los chicos que estudiaban medicina fueron los que se ocuparon de cortar y demás, que no era una tarea fácil, te puedo asegurar. No, acá tengo que rebobinar, apretar. Esto no es verdad, esto no está pasando. Quizás pocos seres humanos han padecido la noticia de haber desaparecido del mundo. O sea, saber que en tu casa tenés un altar, casi un aviso fúnebre, o sea que no existís más. La gente dice, qué fácil, mordían la nieve y sacaban la sed. La nieve te destroza la boca, entonces había que derretirla. Para derretirla era una complicación, pero Adolfo inventó la manera de con una lata plateada poníamos la nieve arriba y se derretía. El ser humano se acostumbra al horror sin darse cuenta. El instinto de supervivencia. Yo te diría, Facundo, además que fue un proceso, porque nosotros fuimos como entrando, metiéndonos en nosotros mismos, en el ser humano primitivo, o sea, de a poco fuimos bajando y llegando a lo que fue eso. O sea, si tú mañana, yo entiendo que tú lo mires de afuera, o la gente lo mire de afuera y diga, ¿cómo estos tipos pueden decir eso que están diciendo? Lo que pasa es que eso fue un proceso que fuimos cayendo nosotros, y por eso llegamos a donde llegamos, pudimos afrontar y hacer y pudimos sobrevivir, porque eso es imposible sobrevivir. ¿Qué creen que el tema de que hayan comido los cuerpos generó y genera esa atracción? Porque la experiencia de los Andes tiene una cantidad de aristas de las que se puede hablar, del trabajo en equipo. Yo te digo, porque es un tema interesante para el mundo. Primero, la media tiene que vender. Título fantástico, o sea, es un tema interesante. Segundo, esto es hace 40 años. Hoy en día, ¿cuánta gente tiene documentos firmados? Si yo muero, dono mis órganos. Nosotros fuimos los primeros donadores de órganos aceptados y hechos en un pacto. Hoy, ¿cuánta gente dona sangre? ¿Cuánta gente dona? Yo conozco un amigo que donó su piel para su hija de 5 años que se quemó con aceite. ¿Hay alguien que no haría eso por su hija de 5 años? Bueno, en esa carta pone que había entrado un gran desánimo y que esperaba que, claro, porque era cuando se les había acabado lo último que tenían para comer, y que él deseaba que no tuvieran que hacer lo que habían pensado, pero que no había más remedio. Y que si él pudiera con su cuerpo alimentar a alguien para salvarlo, con mucho gusto lo hacía. Asustados y al límite, todos comieron carne humana. Al principio evitaron las vísceras y solo calentaban al sol trozos de piel y de músculo. Pero con el transcurrir de los días, también la carne fue escaseando.
y tuvieron que consumir pulmones, corazones y hasta cerebros. Aunque se alimentaban de los cuerpos de los compañeros que habían fallecido, de sus músculos principalmente, a los supervivientes, escuchen esto, qué cosa tan increíble. Y sé que tengo varios médicos, o por lo menos que médicos me van a ver, enfermeras, enfermeros y personal de la salud. Miren qué increíble esto. Aunque se alimentaban de los cuerpos de los compañeros que habían fallecido, principalmente de sus músculos, a los supervivientes les faltaba calcio, potasio y magnesio. Decidieron, por indicación de los estudiantes de medicina, raspar los huesos de los cadáveres para así poder obtener calcio presente en ese polvo. No había en ningún momento una vinculación afectiva, asegura Gustavo Cervino. Hubo límites que se impusieron ellos mismos. Por ejemplo, Nando Parrado protegió los cadáveres de su madre y de su hermana para que nadie se los comiera y todos los respetaron. De hecho, el grupo de supervivientes acordó que si cualquiera de ellos moría, los demás sí podrían alimentarse de su cuerpo. O sea, yo estoy haciéndolo ahora mismo de forma consciente mientras estoy vivo. Si muero, que sepan que van a poder comer ustedes de mí, ¿no? No tengan ningún tipo de reparo. Increíble esto. Vamos. Entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a suceder. Y fue una entrega cada... Es la primera vez en la historia del mundo occidental civilizado que se hace una conferencia de prensa y que se dice públicamente: nos alimentamos de los cuerpos de los amigos. Creo que es la primera vez en la historia. Y eso es lo que causó un gran impacto. Me dice, claro, ustedes se salvaron porque se comieron los muertos. O sea que en el momento que nos tocó hacer eso, salimos de los Andes. Se terminaron los problemas de los Andes. Dijimos, bueno, vamos a tener que usar los muertos. Hicimos como esa comunión y ya estábamos afuera de los Andes. Y vos date cuenta que después de esa situación terrible no alcanzó. Estábamos exactamente en el mismo lugar, sometido a la humillación más grande de mi vida, porque lo que sentí cuando me tuve que comer un muerto era que era la última escoria del ser humano. Digo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Yo no será mejor morirme? Y digo, no, con la pesada de mi madre que me dijo que si se le muere un hijo no puede seguir viviendo, yo no le puedo fallar. Y ahí me tragué el pedazo. Fue la fuerza que tuve necesaria. Pero vos date cuenta que después de eso hubieron casi 2 meses más de tratar de salir de los Andes. Es un tema que hizo explosión en el mundo. Los 600 periodistas que vinieron a la conferencia de prensa en el gimnasio de Cristian venían muy motivados por eso. Por suerte la conferencia salió muy bien y se dijo no más preguntas y chao. Pero había una avidez por conocer y por escarbar el tema. De todas las traducciones que se hicieron del libro Alive, la italiana se llama Tabú. Digo, evidentemente que el tema engancha y es una medida de hasta dónde tuvimos que llegar. Nuestros padres creíamos que íbamos a estar todos locos e incluso nos pusieron un psicólogo para que nos analizara porque nos cuidaban, no sabían para dónde íbamos a agarrar. Y todo ese clima se formó un poco entre la gente que nos rodeaba y nadie se anima a preguntarte, pobrecito, con todo lo que te sufriste, yo no te voy a consultar. Entonces el tema quedó como congelado y muerto. Hubo una especie de separación. ¿Y cuándo se empieza a descongelar? Yo te digo un poco, por eso te digo, después de Disney, ahí se descongeló, fueron fuegos artificiales y salieron para todo el mundo. Y incluso acá hubo una especie de malestar de cómo salieron de vuelta con el tema a molestar a los parientes de los que murieron, etcétera, etcétera. ¿Malestar de quién? Malestar entre nosotros y entre gente como que no vengan de vuelta con el tema. El tema de la alimentación, después de haberlo leído en la carta, fue un tema del que se habló mucho en la prensa. ¿Vos cómo lo tomaste? Saber No, muy cómo bien, lo hacía, muy la bien, rutina. muy bien. No me incomoda nada que hablen de eso. Como Gustavo lo describe también, como una cosa hecha con mucha seriedad. Así que a mí nunca, eso no me ha chocado nada. Pero- Y eso es lo que hace que yo me sienta madre, porque sé que todos tienen un pedacito de mi hijo adentro. No es lo más importante, pero sí es lo que más llama la atención, ¿no? Porque además la gente te pregunta. A mí nos ha pasado en esas conferencias que das, que muchas veces te preguntan y qué gusto tiene y cómo es. Y... ¿Responden todo o hay preguntas? Yo respondo todo. Yo respondo todo. Y a mí también me aburre hablar de esto todo el todos. tiempo. Realmente me parece Eso es una pregunta. ¿A ustedes también les aburre hablar de...? Yo me estoy por ir.
Si no cambiamos de tema, me voy, porque No hay otro realmente pensé que íbamos a hablar de otras cosas, no todo el tiempo. ¿De qué querés hablar, Pedro? Que además es la primera vez que estás en televisión. No, no importa, lo que quieras. Vamos a ver esta entrevista, no es demasiado larga y me parece entretenidísima. Miren para acá. Carlos, quiero darle la bienvenida a France 24 en primer lugar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué alegría hablar con ustedes, digo. Un placer también tenerle en este espacio y quería empezar preguntándole qué ha supuesto para usted y para el resto de compañeros volver a estar en el centro de los focos más de 50 años después, tras el éxito de esta película. Bueno, lo que pasa es que fue impactante para nosotros por la veracidad de la película, o sea, el cuidado del detalle, el vuelta. Uno cuando pasa el tiempo tiende a minimizar las historias, pero cuando uno se encuentra con la realidad fue duro. Para mí, honestamente, la primera vez que vi la película estuve como 10 días fuera de cobertura, digo, porque me costó darme cuenta lo que habíamos vivido. Digo, realmente la película te muestra lo que vivimos. Realmente es impresionante el nivel de detalle. Fíjate que el rosario que utilizó fue el verdadero rosario. El reloj que yo utilicé dando la lista era el mismo reloj de mi padre. Todo era exacto. Es más, quiso que yo fuera a interpretar a mi padre por el parecido que tengo con él. Me hizo adelgazar, me tiñó el pelo, en fin. Hizo todo para que fuera lo más parecido posible. Mi padre es un pintor muy famoso en el Uruguay y él quería que fuera lo mismo. Y me tocó dar la lista con el mismo interlocutor de la época. O sea, todo un nivel de exactitud. Y bueno, la nieve, realmente la película da frío. La película te hace sentir lo que nosotros sentíamos. Te diría que hasta el olor sentíamos de lo mismo. Esto es impresionante, ¿eh? Una cosa es que lo digamos nosotros, que asistimos a la narración, a cómo me cuentas la historia y punto final, y nos impresionas y logramos la sensación de inmersión, ¿no? De estar metidos dentro de ese avión y toda la agonía que supone lo que ellos pasaron. Y otra cosa es que el protagonista de la vida real, el tipo que vio su vida en peligro, que estuvo a punto de morir en aquel paraje tan, yo no sé si les pasa lo mismo a los que vieron la película, es una mezcla de fascinación con horror, porque el lugar es despampanantemente hermoso. Me pasa como con los desiertos, se los he dicho. O sea, cada vez que he sobrevolado, camino a Las Vegas y miro Nuevo México, que ya empiezan a verse los paisajes desérticos estos rojizos, digo, es imponente esta belleza. Hice un viaje en helicóptero por el Gran Cañón del Colorado. O sea, uno mira aquello y queda sin palabras y al mismo tiempo es terrible cuando lo estás viviendo desde el punto de vista de una víctima de un accidente o de estar perdido, ¿no? Me pasaba lo mismo con aquel paisaje que me mostraba la Sociedad de la Nieve, donde ellos cayeron en aquella cordillera de los Andes, porque es un paisaje espectacular desde el punto de vista visual y al mismo tiempo feroz, terrible, implacable, incompatible con la vida humana, ¿no? Pero les digo que los protagonistas, los que sobrevivieron esto, te digan, yo vi la película y me sentía ahí, es impresionante, ¿no? De lo que habíamos pasado. Claro, los que la hemos visto damos veracidad de lo que dice. Realmente es una película que te hace entrar dentro del accidente, te hace entrar dentro un poco de lo que pudieron vivir ustedes, y nos dice que hasta que no vio la película quizás no fue consciente, ¿no?, de la veracidad de lo que cuenta, de volver a revivir lo que vieron. Quería preguntarle cómo le llegó, cómo le convenció Juan Antonio Bayona de verla, de actuar por su padre. Bueno, estábamos en una reunión y de pronto Jota me dice, Carlitos, quiero hablar contigo. Yo creí que quería hablar conmigo porque quería que yo motivara porque yo tengo un sentido del humor y que motivara a los actores. Le digo, ¿vos querés hablar conmigo para que yo te ayude a motivar a los actores? Me dijo, no, eso además, me dice, pero te quiero pedir un favor, quiero que actúes de tu padre. Cuando me dijo eso fue como un balde de agua fría, ¿viste? Entonces le dije, déjame consultar con mi psicólogo, con mi terapeuta, y estaban todos ellos al pendiente a ver qué me contestaba el terapeuta. Fíjense qué fuerte. No es déjame consultarlo conmigo mismo, ¿no? Déjame pensarlo. No. Esta gente ha vivido toda la vida con terapeutas. Por eso mi admiración es el triple. Por eso, les confieso, me sería una especie de sueño cumplido conocerlos en persona, algunos, porque desde que leí Viven, les dije que lo leí siendo un niño, muy niño, tendría 9, 10 años. Mi hermano es 7 años mayor que yo.
leía muchísimo, ha leído mucho toda la vida y la diferencia de edad hacía que los libros que llegaban a mi casa, porque los estaba leyendo mi hermano, después pasaban a mí. Eso ya lo conté, ¿no? Entonces leí Viven siendo muy niño, estaría así, terminando la primaria, literalmente. No creo haber siquiera, sí, con 10 años, 10, vaya, vamos a ponerle 10 o 11 años. En ese rango todavía estás en primaria, ¿no? Creo que no has entrado en la secundaria. Y no se me ha olvidado jamás. Por eso vi esta película con tanta devoción, porque esta gente ha vivido toda su vida sobre la base de tener cerca terapeutas, ¿no? Entonces, déjame consultarlo con mi terapeuta a ver qué me dice. Terapeuta que realmente me dijo, Carlitos, es una propuesta muy sanadora. Y realmente lo fue, pero para mí fue muy duro. Digo, primero porque no soy actor, segundo porque me tuve que meter en la historia de los Andes de lleno, y tercero porque me tuve que meter en la figura de papá, que era un tipo muy, muy importante en el Uruguay, quizás de los más importantes personajes que han pasado en los últimos 100 años. Entonces, fue duro, pero bueno, tuve que repetir la escena 9 veces, pero creo que realmente en la película es un momento muy icónico, muy emocionante. Yo mismo se me caen las lágrimas cuando yo me escucho a mí mismo, no por egocentrismo, sino por el momento en que vivíamos, porque cuando uno marca quiénes murieron, quiénes vivieron, está marcando también quiénes no volvieron. Y eso es doloroso, la verdad que es doloroso. Y meterse en ese papel, hacer de su padre, también quizás entender un poquito más del sufrimiento que hubo de la otra parte, le ha hecho repensar también pues, la relación que a lo largo de su vida haya podido tener con su padre. Bueno, sí, todos tenemos relaciones con nuestros padres que van más allá de lo lógico. A veces uno se pelea con su padre por tonterías, pero bueno, es parte de la vida. Y bueno, para mí fue un orgullo haberlo podido representar. Me hubiera gustado hacerlo mejor todavía, pero bueno, es lo que me salió y fue realmente doloroso, digo. Pero la película, nosotros no le pusimos condición alguna a Jota. Digo, en realidad debo decir una cosa que no le he dicho hasta el momento. Todo esto se lo deben a María Belón, que fue la verdadera del tsunami tailandés, con quien yo estuve con ella en España en un programa que se llamaba El Chester. Estuve almorzando con ella y me transmitió la seriedad de Bayona. Y desde ese momento le di la confianza, solamente le dije una cosa: Jota, podés hacer lo que quieras, pero sabete lo que aquí me va la vida. Y Jota me dijo, bueno, menuda tranquilidad me das. Y realmente lo que hizo él es una cosa genial. Vos sabés que esta película generó una locura, no sé en tu país, pero acá en el Uruguay, en Argentina, la gente lo único que habla es de la Sociedad de la Nieve. Sí, es más, hay un meme muy divertido que una pareja que van a un restaurante y entonces dicen antes de empezar a comer, dice, el primero que hable de la Sociedad de la Nieve paga la cuenta, y se pasan una hora entera sin hablar para no pagar la cuenta. Así que fíjate, que me pareció muy, muy divertido. Realmente es una película muy buena y se habla efectivamente de todo el mundo de ella. Ahora hay una nominación a los Oscar como mejor película internacional. ¿Qué supondría además ese reconocimiento? Bueno, ya con la nominación a mí me cansa. Digo, yo el Oscar se lo di yo a la película. Digo, o sea, el Oscar puede ser muchas veces, no es por la calidad de la película, sino porque de repente es por una cuestión política que se dan los Oscars. No me altera para nada la película. Bueno, me tocó a mí ir a la clausura en Venecia, me tocó a mí presentar la película en Inglaterra para los premios BAFTA. O sea que ya la película ya tiene una trayectoria y bueno, y los millones de personas que la están viendo en este momento, digo, es impresionante. Ahora salió el documental de cómo se hizo la película, que lo acabo de ver, que es brutal. La verdad que lo que hizo Bayona es una cosa genial, digo, genial, de veracidad, con los actores lo mismo. Estas son personas que han desarrollado una resiliencia y una capacidad emocional al cuestionamiento y a determinados temas que subyacen, que es envidiable, ¿eh? Que ojalá todos desarrolláramos eso. ¿Por qué lo digo? Que no olviden que estas personas cada vez que van a un sitio se están preguntando, ¿me van a preguntar por el canibalismo? O sea, es inevitable
Es inevitable que les sea incómodo a ellos y es inevitable que las personas sintamos curiosidad, porque no conocemos a nadie que haya hecho eso. No conocemos a nadie que haya sobrevivido 72 días comiéndose a los que eran sus amigos. Entonces hay un conflicto ético, moral, religioso, como he dicho varias veces, existencial, filosófico, o sea, la dimensión de lo que representa comerte a una persona para sobrevivir y además comerte a una persona con la que hasta hace poco estabas entrenando en un equipo de fútbol, rugby, es terrible. Entonces estas personas, cada vez que van a esos festivales, cada vez que se someten a entrevistas, siempre está el trasfondo de vamos a hablar de esto otra vez o no. Entonces, que estas personas hayan desarrollado vidas, la mayoría de ellos exitosamente, plenas, vidas realizadas, vidas útiles, siempre digo eso, a mí me genera una admiración indescriptible. Que logró la unidad entre los vivos y la familia de los que murieron, que era cuando se dio la película por primera vez en Uruguay, 700 personas habían y estaban los sobrevivientes y estaban los familiares de los que murieron. No sabés lo que fue el aplauso cerrado al final. Claro. Se cierra una grieta que existía natural entre sobrevivientes y familiares. Y bueno, yo creo que este es un mérito de J. Bayona que realmente para mí... Dice el compañero Mierdulinita, solamente 550 likes, eso es inaceptable. Vamos, que no tengan reuma en los dedos, que no es tan difícil. Está dentro de los top 10 directores del mundo. Quería preguntarle por cómo vivieron ustedes, cómo recuerda esas vivencias todo el tiempo, los 72 días, porque en una película de 2 horas y media muchos de los acontecimientos, pues lógicamente pasan muy deprisa, pero ¿cómo recuerda que pasaba el tiempo en aquellos días? Bueno, es que el tiempo, nosotros vivimos 72 días sin darnos cuenta de que eran 72 días. Yo me enteré que fueron 72 días por la prensa chilena. Ahí está mi padre, esa fotografía que tenés ahí en el fondo, estaba mi padre con el abrazo conmigo. Y mi padre mantuvo la esperanza de encontrarme con vida. No sé si les pasa a ustedes, pero es el tipo de entrevistado que te parece que lo conoces de toda la vida, con el que te gustaría pasarte un día entero conversando. O sea, el nivel de afabilidad, el nivel de naturalidad, de transparencia con que habla Carlos Páez, ya lo he visto en otras entrevistas, no todos son así, por supuesto, desde luego, pero él es una frescura que te parece que es un amigo de toda la vida con el cual quieres pasarte la tarde conversando y preguntándole. Yo he conocido pocas personas así en mi vida y las pocas que he conocido soy una ametralladora de preguntas, ¿no? Quiero saber más y quiero escucharte. Mira, habla de lo que sea, yo te voy a escuchar. Durante los 70 días, o sea, él estaba presente en el momento que nosotros aparecimos. Quería preguntarle también pues, por uno de los hechos claves de esta historia, esa decisión de empezar a alimentarse. ¿Qué les dije? Les confieso que no había visto completa la entrevista. Vi los primeros 5 o 6 minutos y dije, sí, esto va para el programa, esto lo vamos a comentar, está muy bien, se puede utilizar. France 24 es amigable con respecto a la publicación de su contenido. De hecho, me he comunicado con ellos en el pasado. Les mando un gran saludo a los que están detrás de la parte digital. Y no había llegado aquí, no había llegado a esta parte en particular. O sea, pero era obvio que le iban a preguntar por eso. De las personas pues, que no habían sobrevivido al accidente, ante esa disyuntiva de comer o morir de hambre en medio de las montañas, ¿se hizo más fácil transgredir un código social ampliamente concebido en nuestras sociedades o siempre fue una decisión muy difícil? No, no fue una decisión difícil. Para mí no lo fue. Nosotros habíamos vivido un proceso de 10 días sin comer nada, de 10 días de saber de que no nos buscaban más y teníamos el más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida y el derecho a volver a casa, que era por lo que peleábamos. No peleábamos por Hollywood, no peleábamos por editoriales, no peleábamos por fama, no peleábamos porque ustedes me llamen acá 51 años después, no. Peleamos por cosas muy simples. La escala de valores cambia totalmente y empieza a cobrar una dimensión diferente y empezás a pelear por las cosas que realmente tienen importancia, porque se potencian las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida cuando vivís una historia como esta. Pausa, porque yo no estoy demasiado al tanto de los comentarios hoy, pero este comentario tengo que leerlo. Dice Jesús García. Jesús, saludos para ti.
Lo que no me gusta de la película es el idioma. El inglés me parece demasiado impostado. ¿Qué película vio usted, querido amigo? A ver, ¿de qué película usted cree que estamos hablando? Porque esta es en español. Los actores hablan en español. Si a usted me le llegó una copia doblada en inglés, es problema suyo, pero la película es en español. Me ha partido de la risa ver que dice, no, el inglés me parece impostado. La película no es en inglés. Vaya, no sé si nos enteramos, Jesús. Busque a ver qué película vio usted, porque capaz que le hayan pasado gato por liebre. Y tanto la película como el libro anterior se titulan La Sociedad de la Nieve. Fue quizás en este momento donde se creó esta nueva Sociedad de la Nieve, porque no sabían si iban a poder volver a esa sociedad de la que habían llegado. A ver, no, ya estoy viendo que algunos de ustedes están muertos de risa y otros están diciendo, están los dos idiomas. Al parecer el caballero, la película original está en español. Si además de eso usted le puede poner el idioma inglés, si usted la puede, ponerle el audio en inglés, eso es otro problema, pero la película originalmente está rodada en español, los actores hablan en español, en ningún momento aparece el inglés por ninguna parte, así que el caballero Jesús se zampó La Sociedad de la Nieve doblada al inglés, sí, con un doblaje, ¿no? Me imagino que al parecer los tíos hablan ahí, bueno, no en español, porque es el equivalente a lo que sería el doblaje en España, pero hablan aquí en un "How do you feel, my friend?". Y el tipo dijo, caño, pero qué plástico está esto. Hay que volver a verla entonces, Jesús. Bueno, teníamos una sociedad propia con nuestras propias reglas y naturalmente que se crea una unidad en ese momento que J. Bayona logró también con los actores. Estuvo 2 meses creo que de ensayo y logró de que los chicos se hicieran amigos entre ellos, que formaran una misma sociedad. Qué bueno que lo llevó a tener esta película, que es un peliculón, digo, la verdad, digo, no es que lo promueva. Como yo digo, no la recomiendo, yo te obligo a que la veas esta película, porque no es solamente la historia de los Andes, es un viaje al interior del ser humano común. Fíjate que yo tenía 18 años, o sea que imagíname con 18 años, un chico que no servía para nada, un caprichoso, un consentido, estar a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, donde nunca antes un ser humano había estado, a protagonizar una historia sin recursos de 70 largos días. Nos habla de unos nuevos valores, algunos de ellos se pueden ver muy claros, como la amistad, esa capacidad de organización, también de liderazgo. ¿Cuáles destacaría usted entre esos valores que se ven reflejados también en la película? Y bueno, todo lo que es la solidaridad, el amor, la amistad, encontrar recursos desconocidos, el trabajo en equipo, digo, por lo que me contratan la mayoría de las empresas, digo, la película tiene todos los atributos que debería tener las sociedades, las empresas y todo lo que hicimos nosotros sin darnos cuenta, para llegar al final en una historia nuestra de lucha contra la naturaleza y contra la incertidumbre. Carlos Páez, ya para terminar, usted ha dicho en otras ocasiones, también ahora en esta entrevista, que era apenas un niño de 18 años que tuvo que crecer aceleradamente en esos días. ¿Cuánto del Carlos Páez mayor llega desde este punto en el que tuvo que crecer, en el que tuvo que madurar de forma tan acelerada? Bueno, yo aprendí en los Andes mucho. Es más, si tú me preguntas si yo me volvería a subir al avión, te digo que sí, dejando de lado a los que murieron, obviamente. Pero para mí fue un aprendizaje porque ese chico que era malcriado, un poco porque mi padre quería pintar y que lo dejáramos tranquilo, aprendí muchas cosas. Aprendí que servía para algo, fíjate qué poca cosa. Aprendí de que podía aportar a los demás, que podía hacer cosas que, bueno, el bolso de dormir para mí es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, que fue el bolso con el cual se protegieron Parrado y Carenza en la expedición final. O sea, hice cosas increíbles. Usted sabe lo que es eso, usted sabe lo que es poder decir. O sea, yo formé parte de la protección con la que esos dos colosos caminaron días y días para rescatarnos. O sea, esas son cosas que no se olvidan y son cosas que son trofeos que se lleva uno de por vida, ¿no? Pero además, qué hermoso escuchar hablar a este hombre, por Dios. Digo, cada cual habrá hecho sus cosas. Yo te cuento las mías porque son las mías. Sí. Pero bueno, me di cuenta de que era un tipo útil, que tapiaba el avión todos los días, me tocó sacar la nieve de adentro de la avalancha. O sea, me di cuenta de que era un tipo útil.
Pues Carlos Páez, le quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en France 24 durante este espacio de tiempo para hablarnos de la película y de su propia experiencia. Pero acá el gran mérito lo tiene J. Bayona. Juan Antonio Bayona para mí es un monstruo como lo que hizo. Asumió todos los riesgos, se metió en todo, trabajó como el que más. Claro. Era un loco. Yo le digo, estás loco, Jota. La verdad que yo le decía que estaba loco. Vean la película aquellos que todavía, si queda algún alma en este planeta, ¿no? Que civilizada, el segmento civilizado de Planeta, que puede, por supuesto, acceder a todo esto, pues véanla. Les recomiendo a todos que la vean, sobre todo al caballero Jesús García, que a saber que vio. No tengo ni idea de qué haya visto el caballero Jesús García, que la película le parece muy plástica porque era un inglés un poco impostado. Le pusiste tú el audio en inglés. Qué ataque de risa me ha dado eso. Imagínate tú, yo que veo cosas del mundo entero, trato de mirar siempre si está en el idioma original y si puedo entender el idioma original, porque es que zamparse ahora mismo la historia, qué sé yo, de Jeffrey Dahmer doblada al japonés es un poco chocante, ¿no? En este caso, estaba en español y el caballero lo vio en inglés y se queja de que la película le parecía impostado el inglés, ¿no? Sí, desde luego, me imagino que tiene que haber sido tremendo ver I Think I'm Dying Here. Y Fuerza Aérea de Uruguay, dice el avión más grande de la vida.